¿Qué tal amigos? El día de hoy les quiero mostrar cómo cargar de forma adecuada su control de PlayStation 3 o el DualShock 3. Inicialmente, al tratar de usar nuevamente mi antiguo control, decidí cargarlo con un cargador convencional de pared y esto fue lo que ocurrió. Inclusive después de esperar mucho tiempo, el proceso de carga no comenzó, ya que los 4 LEDs no titilaron o no flashearon. Después de indagar en internet, vi que la mejor forma era conectarlo directamente a la PlayStation 3. Como podemos ver, aún no inicia el proceso, hay que encender la consola. Ahora hay que esperar unos segundos para verificar si efectivamente el control carga. Como podemos ver, acaba de iniciar su proceso de carga. Debemos recordar que al finalizar el proceso los LEDs se van a apagar. Entonces la forma de verificar es presionando la tecla de PlayStation y así verificaremos si el control se conecta a la consola escogiendo uno de los 4 slots. Eso era todo lo que les quería contar. Muchas gracias y si les gustó, por favor, suscríbanse.